Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tratar de un tema muy importante para la psicología, como es el pensamiento. Así que te invito a que me acompañes para poder comprender el carácter esencial del pensamiento. Para esto hay que saber algunas cosas, como por ejemplo, quiero que leas conmigo este texto. Los seres humanos conocen las cosas a partir de su sensación y percepción de ellas, pero eso no queda allí, sino que las compara y de ellas extrae relaciones que por el simple contacto sensorial no son posibles. Por ejemplo, la memoria y la percepción son procesos que pertenecen al mismo tipo de proceso mental, porque tienen cualidades comunes, pero no son lo mismo, debido a las diferentes características que van a tener cada una de ellas. Esta comparación ya es tarea del pensamiento. Este es capaz de encontrar cualidades esenciales abstraídas de las cosas para después generalizarlas en otros objetos que pertenezcan a la misma especie. Por ejemplo, el ser humano es en esencia un ser racional, algo que no vemos en otro ser vivo. Por ello, el lector es tan racional como Napoleón o Cervantes. Bueno, pasemos a definir entonces qué cosa vendría a ser el pensamiento. El pensamiento es un proceso psicológico socialmente determinado que nos permite representar de alguna u otra manera, a través de conceptos, juicios y razonamientos, nuestras ideas, ¿ok? Y esto en general va a definir todo lo que sería el pensamiento, pero para ello nosotros vamos a utilizar el lenguaje, sea cualquier tipo de lenguaje que vayamos a utilizar, lenguaje de computadoras o el lenguaje a través de la verbalización que nosotros brindamos. Y es que el pensamiento va a ser una representación mental de todo lo que nos está sucediendo. Y tú te podrías preguntar, entonces, ya que hemos hablado de percepción y decíamos que el percepto era una idea, ¿cuál es la diferencia con el pensamiento? De que mientras que el percepto es una idea producto de tus sentidos, de lo sensorial que has tenido, el pensamiento incluye muchas más actividades, como por ejemplo la abstracción que se va a dar va a ser producto de algún tipo de identificación, de una postura que tú puedas dar, esa capacidad de comprometerte con la idea que tú tienes. Entonces el pensamiento va mucho más allá, no solamente incluye con esta idea producto de la percepción, sino que hay que interiorizarla mucho más y que tiene que ver con una coyuntura determinada. Entonces, de esto podemos definir que el pensamiento y el lenguaje constituyen una unidad indivisible, porque la forma en la que nosotros vamos a expresar nuestro pensamiento va a ser justamente a través del lenguaje. ¿Cómo podemos definir entonces este pensamiento? Bueno, en base a sus elementos. Primero, en el pensamiento vamos a ver un propósito. Va a haber algunas metas y un objetivo de lo que estemos comenzando a pensar o a razonar. Luego van a haber algunas preguntas que te vas a ir realizando. Problemas, cuestiones, asuntos, etc. Posteriormente a ello van a haber algunas suposiciones o posturas sobre lo que tú crees que se está aceptando y por lo cual tú lo vas a dar por hecho. Luego van a haber algún punto de vista determinado de algunas otras personas. Luego vas a tener también elementos de datos o información. Luego vas a presentar teorías y conceptos importantes. Por último, dos cosas que se van a dar aquí. Una interpretación de todo lo expuesto y también implicaciones o consecuencias a lo que estés presentando. Resumiendo, dentro de estos elementos del pensamiento vamos a tener a las imágenes y a los conceptos. Y las imágenes vendrían a ser ese recuerdo mental de una experiencia sensorial que nos sirve para pensar. Y los conceptos van a ser categorías mentales que sirven para clasificar personas, cosas o eventos. Entonces estos conceptos, estas ideas nos pueden decir, por ejemplo, que algo es de tal forma. Por ejemplo, decir las características como de color rojo a las cosas, o si son grandes o pequeños,
si son de repente características como pegajoso o liso, etcétera. Y las imágenes van a ser ese recuerdo mental que vamos a tener sobre ello. ¿Qué tipos de pensamiento? Bueno, de acuerdo a la dirección hacia lo que está apuntando, vamos a tener pensamiento convergente y divergente. En el caso del convergente, es el que se presenta cuando se hace el uso de una solución acostumbrada. O sea, ya existe una forma en la cual se realizan las cosas y en base a esa forma yo asumo y comienzo a realizar las cosas, ¿no? Es aquel tipo de pensamiento que se dirige a la búsqueda de una respuesta de acuerdo a algo que ya se encuentra determinado, ¿no? Entonces yo ya sé cómo debo armar este cubo y simplemente sigo con las indicaciones y desarrollo esa capacidad de pensamiento, pero un pensamiento convergente, ¿no? De apuntar a lo que ya se sabe y comenzar a decidir de acuerdo a ello. Mientras que el pensamiento divergente es todo lo contrario, se presenta cuando se elaboran nuevas soluciones a lo que ya está establecido. Se dirige a buscar unas soluciones originales o diferentes a un problema, como cuando el principito quería saber qué cosa era ese dibujo que había presentado, ¿no? También tenemos forma de dividirlo de acuerdo a su contenido. Y si es por su contenido, vamos a tener primero al pensamiento lógico. Es aquel que se elabora conforme a las reglas naturales del pensar. Está basado en principios y leyes de la lógica, dándole algún tipo de estructura coherente a todo lo que tú vayas a ir pensando. No puede haber nada fuera de lo que se considera correcto. Y luego tenemos el pensamiento no lógico, que es esa modalidad en la cual la actividad o productos de pensar se fundamentan en algo que no es real, en prejuicios o en las ideas que pueden tener alguna persona sobre otra persona. Entonces no es lógico. Yo conozco a alguien y digo no me cae nada más, pero si tú no lo has conocido, ¿cómo puedes tener una idea de esa persona si no has tenido la experiencia ni de hablarle? Entonces ahí es donde radica ese pensamiento que no tiene lógica, no tiene sentido. Hay tres funciones importantes de lo que sería el pensar. La primera sería el conceptuar, luego de ella el juzgar y luego el razonar. ¿En qué consisten cada una de ellas? En el caso del conceptuar es dar una idea clara de lo que es algo en especial. Por ejemplo, mi tajador azul. Entonces yo estoy diciendo que el tajador es azul. Estoy dando un concepto del tajador y que es azul. En el hecho de juzgar es cuando yo hago comparativas y comienzo a agregar más información. El tajador es azul, el tajador azul es de plástico. Ah, ok, entonces el juzgar permite hacer diferencias porque puede haber otros de metal, ¿no? Muy bien. Y el razonar es el hecho de juntar varios juicios que son lo que son producto de juzgar y esos juicios presentarlos en un razonamiento. Entonces, los juicios son el producto de varios conceptos o dos o más conceptos y el razonamiento es el producto de dos o más juicios. En este caso, estos juicios que van a existir, entonces si yo digo el tajador azul es de plástico y el tajador me sirve en los momentos más difíciles de mi vida, entonces estoy colocando dos juicios importantes para el razonamiento que voy a utilizar. Gracias al tajador azul y de plástico, puedo yo llegar a solucionar múltiples problemas de mi vida. Y ese va a ser mi razonamiento. Entonces, para yo tener un razonamiento, debo haber tenido algunos conceptos, luego haber tenido juicios y por último llegar a esos razonamientos. Entonces, definamos. Conceptuar es el establecimiento mental de una idea general que se expresa comúnmente y que permite abstraerlo o generalizarlo. ¿Sí? Por ejemplo, esta conceptualización a través de la abstracción es separar cada una de las cualidades que pueda tener
alguna persona. Como por ejemplo están viendo, este gato es un ser vivo, este gato está lleno de pelos, este gato es mimado, este gato es comelón, y yo comienzo a aislar cada una de las características que estoy viendo en este gato. Y la generalización es atribuirle más bien las mismas características de ese género a todos los integrantes de ese espacio. Es como cuando nosotros veíamos en Madagascar a la cebra, que ella decía yo soy única y que se parecía igual a todas las demás cebras, y le dijeron, claro, todas las demás son blancas con rayas negras, pero tú eres negra con rayas blancas. Entonces, eso es especial, ¿no? Y eso es lo que lo hace, y en cambio en la generalización nosotros le atribuimos todas las mismas condiciones a todos los del mismo género que se encuentran juntos. ¿Qué vendría a ser juzgar? Es relacionar dos o más conceptos, como ya lo hemos dicho, y generar justamente un juicio que acepta o niega algo y que presenta algún tipo ya de postura, una idea simple o un elemento de unidad. Profesor, ¿puede existir, por ejemplo, un juicio mezclado con un concepto? Por supuesto que sí, sí se puede dar eso. Puede darse eso y que juntos pueden generar algún tipo de razonamiento, ¿sí? Algo así. Y entonces varios de estos juicios van a generar un razonamiento, que el razonar es derivar un juicio por medio de otros, compararlos, unirlos y entrelazarlos en algunos casos. Entonces razonar es el producto muy complejo de unir diferentes tipos de conceptos en juicios y juicios en razonamientos. ¿Cuáles son las funciones del pensar? ¿Cuáles son las funciones del pensar dentro de este razonamiento? Aquí es donde comenzamos a ver que el razonamiento tiene una división. Va a tener una deducción o inducción dependiendo del caso que lo vaya a tener. En el caso de la deducción es razonar de lo genérico a lo específico, ¿ok? De lo general a lo individual, donde partimos de que un juicio donde se refleja alguna idea se llega a la conclusión referente a un hecho de carácter mucho más grande, ¿ok? Es como, por ejemplo, decir, sí, pues entonces la ciudad de Lima es una ciudad, es democrática porque el Perú es un país democrático, entonces la ciudad de Lima también. Igual vamos a hablar de la ciudad de Arequipa y demás. Entonces nosotros entendemos lo que es lo genérico y lo vamos a transformar en cosas individuales o más cercanas a lo que nosotros entendemos. Mientras que la inducción es ir desde lo más pequeño a lo más grande, es al revés. No tiene esa característica, sino que te permite analizar cosas pequeñas y posteriormente esas se las atribuyes a las generalidades, ¿no? Y esto sucede mucho, por ejemplo, en los debates, donde se está debatiendo algunas ideas pequeñas aduciendo de que eso va a servir para toda la sociedad en general, ¿no? Y entonces varios juicios referentes a hechos específicos se llega a una conclusión que va a ser posteriormente de carácter genérica. Y es así que van a surgir operaciones dentro de nuestro cerebro, cosas que vamos a ir realizando. La primera es el análisis, que es comenzar a dividir todas las partes para entenderlas mejor. Entonces, conocer todos esos elementos que nos permiten, pues, saber todo lo que existe a nuestro alrededor. Luego de eso vamos a tener lo que sería la síntesis. Luego de haber analizado, vamos a tratar de concretar algunas cosas. Tenemos mucha información y tenemos que comenzar a reintegrar y a reconstruir todo lo que hemos visto. Tercero, hacemos comparación. Entonces vemos la información que tenemos con otra información cercana o lejana, dependiendo del caso. Cuarto punto es la abstracción. Es una operación mental por la cual nosotros aislamos cada uno de los objetos y los tratamos de comprender a su forma o de acuerdo a lo que nosotros vayamos pensando de él. Quinto, la generalización, que es el proceso por el cual algunos objetos se los damos a todos los demás dentro del análisis que nosotros tenemos. Muy bien, con esto nosotros concluimos. Espero que te haya gustado este tema y nos encontramos en la próxima sesión. Haz estas actividades, no te olvides, nos vemos.